Los invito a pararse. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Señora secretaria, cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Han llegado varios oficios que no los voy a individualizar porque se los vamos a mandar a su correo, pero que están relacionados con cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto del sector público. Y también llegó una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional señalando que el equipo de asesoría presupuestaria, técnica parlamentaria, se encuentra trabajando en un requerimiento que hizo la comisión a raíz de un proyecto de ley que se está discutiendo en esta comisión y que tan pronto tengan elaborado el informe que está relacionado con el proyecto de ley que modifica el artículo 14D de la Ley sobre Control de Armas con el objeto de eximir de las sanciones que indica a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por determinadas conductas ejecutadas en actos de servicio. Se le pidió un informe de la BCN y señala que están trabajando en él y bueno, y lo van a enviar cuando lo tengan listo. Y también en relación al mismo proyecto, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial se le ofició y ellos respondieron que no era posible dar cumplimiento al requerimiento de la comisión respecto a la naturaleza y factibilidad de proporcionar la información requerida, dice. Cumplo con informar que técnicamente no es posible proveer los antecedentes solicitados, dado que en el sistema de tramitación de causas penales no existe un tabulado que identifique si el denunciado es funcionario de alguna de las instituciones consultadas. Esa es la cuenta, señor. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra por la cuenta. Muy bien, yo como parte de la cuenta señalar que fui contactado durante las vacaciones por diferentes personas relacionadas básicamente con cosas menores que dicen relación con información que se despliega o en museos. Uno de ellos llega al Museo Aeronáutico respecto a la información que se presenta respecto a una maqueta. Si les parece bien, podemos oficiar, yo les hago llegar después la información para que mejoremos la información que existe en los museos. Ese es un tema bastante menor, pero que sí me gustaría hacerlo con el acuerdo en la próxima sesión, poder exponerlo y fomentar además la difusión de toda la historia militar, aeronáutica, más aún en este mes, el mes de abril, se inaugura el mes del espacio de la Fuerza Aérea en una actividad que se hace en el Museo Aeronáutico. Yo creo que es muy propio saludarlo y felicitarlo. No habiendo más temas de tabla, tenemos un acuerdo que es el que me gustaría hacerlo presente, que es invertir el orden de la tabla para poder hacer en primer orden de la tabla la votación en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción que se va a señalar. Si estamos de acuerdo, le daríamos a la secretaria las instrucciones para proceder. Muy bien, se toma el acuerdo. Señora secretaria, se invierte el orden de la tabla y comenzamos con el punto 2. Como usted lo ha señalado, el punto 2 de la tabla está convocado para poner en votación en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Sandón, señora Proboste, señores Araya, Casi Piu, que regula las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública en las circunstancias que indica. Lo pondría en votación. ¿Tomo la votación, señor presidente? Sí, eso es lo que tenemos puesto en tabla, de tal manera de poder avanzar a la votación de la idea, de la moción, y poder así continuar después con indicaciones. Muy bien, el señor presidente en consecuencia pone en votación. Antes quería hacer una consulta de qué estima la comisión respecto a una calificación de una norma de quórum presidente, que la Secretaría igual lo quiere someter a consideración de ustedes.
porque dice una ley orgánica en el capítulo de la Constitución relativo a los estados de excepción constitucional. Dice una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como la declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Entonces, en aquella referencia al proyecto de ley, cuando dice que esto se va a aplicar a las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional que señala, sí, la Secretaría entiende que la norma podría ser considerada de ley orgánica constitucional, pero quería someterlo, se debe ver si la comisión está de acuerdo para así calificarlo. ¿Se ofrece la palabra? Senador Porque la- Macaya. Este tercero sería Sí, Ámbito de la Comisión. Sí. ¿Cierto? porque dice que se aplicarán respecto a las disposiciones de la presente ley, se aplicarán tratándose de los estados de excepción de catástrofe y emergencia. ya. Y el artículo 44 de la ley de la Constitución Política de la República hace referencia a que las medidas que se adopten tienen que ser de ley orgánica constitucional. Las medidas que se- Legales, las medidas que se adopten respecto a lo la. voy a leer, Sí, nuevo por senador, favor, dice, gracias. una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediere a adoptar bajo aquellos. Esa es la última parte la que. Claro. Atañe. Sí. Es que no está limitándose el estado de excepción acá. O sea, es al revés. No, no es la no, es una regulación, no es una limitación. Y el 44 habla de regular el estado de excepción. Así como la declaración y la aplicación de medidas legales y administrativas que procede a adoptar bajo aquellas. Es que aquí se está diciendo lo contrario, por eso no entiendo. O sea, perdón, a lo mejor yo estoy No, confundido, sí. pero acá lo que se está diciendo es que las disposiciones de esta ley no se van a aplicar en los supuestos del estado de sitio y asamblea, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República. Pero O sea, está leyendo el inciso final, el el inciso inciso final. anterior dice que sí se aplica en los estados de Excepción y catástrofe y emergencia. en lo Las disposiciones se aplicarán de catástrofe el y inciso emergencia. segundo. En el que esa aplica. parte, Esa es sí, la parte en que lo esa afecta, parte, perdón. no en la excepción. Perfecto, Sí, perfecto, sí. perfecto. Me había quedado con el inciso tercero solamente. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, este es un tema que yo creo que debe ser así, pero entendiendo que dentro de las indicaciones vamos a tener que agregar la nueva reforma constitucional de resguardo de fronteras y de protección de infraestructura crítica, porque sin existir estado de excepción, las Fuerzas Armadas van a estar desempeñando funciones en áreas específicas delimitadas, por ejemplo, dentro de un perímetro para proteger o resguardar una infraestructura crítica, donde tienen que haber reglas claras. O sea, no solo tiene que ser en estos casos de las excepciones constitucionales, sino que tiene que ser parte también del nuevo ordenamiento jurídico constitucional. Yo creo que la Secretaría tiene razón y si les parece tomaríamos ese acuerdo de que esto debe ser revisado con ese quórum, con norma de quórum. ¿Les parece? Muy bien, ¿se acuerda lo anterior? Tomamos la votación. Muy bien, entonces el señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores que mencioné recientemente y senadora que regula las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública en las circunstancias que indica. Senador Macaya. Por favor. Senador Cruzcoque. Ya estamos en votación ya, a favor. Sí. Senadora Proboste. Hubiéramos afirmado. Presidente, mire, este ha sido un tema bien debatido porque ya en el proyecto de infraestructura crítica, particularmente en el artículo 5, en los artículos del 22 al 29, el Ejecutivo también incluyó disposiciones relativas a la regulación del uso de la fuerza. Damos la bienvenida a la ministra. La palabra, señora Ministra de Defensa Nacional, muy bienvenida. Soy Comandante Jefe de la Armada, muy bienvenido. Solo señalarle que se adoptó el acuerdo de la Comisión de invertir el orden de la tabla. Estamos en la
parte de votación, le corresponde intervenir a la senadora Proboste a continuación. Habiéndole dado la bienvenida, senadora Proboste, continúe, por favor. Bueno, muchas gracias. Saludo de manera muy especial al comandante de, de la Armada. Presidente, mire, señalaba que este es un proyecto de ley que tampoco puede abstraerse de las discusiones que hoy se están dando en el Parlamento relativas a una materia similar. Y lo digo porque esta misma comisión está analizando el proyecto de infraestructura crítica, en donde en el artículo 5, en un conjunto de artículos del 22 al 29, para ser preciso, incorpora medidas referidas a reglas del uso de la fuerza. Por otra parte, el proyecto que está en la Cámara y la iniciativa que hemos planteado en senadores y senadoras de esta comisión, como una forma también de empujar en que efectivamente se vaya agilizando la agenda legislativa, porque ha sido especialmente lenta en áreas que son muy sensibles y finalmente cuando el Ejecutivo se siente allí con toda la presión, lo más fácil es decir, no, pero esto es un tema que está en el Congreso. Y por lo tanto yo voy a votar a favor en general de este proyecto de ley, pero espero que esta votación en general también sirva para animar una discusión, para tener las indicaciones, para mejorar el proyecto de infraestructura crítica, y que finalmente el proyecto de reglas de uso de la fuerza, no sé si este o el de la Cámara, lleguen a un buen término. Entonces voto a favor, haciendo mención también a que este es uno de los 3 proyectos que está actualmente en tramitación. Señor presidente. No, muchas gracias, señora secretaria. Efectivamente, tal como lo ha señalado la senadora Proboste, el artículo 5 de la ley que estamos también tramitando en esta Comisión de Protección de Infraestructura Crítica señala reglas de uso de la fuerza. ¿Qué es lo que nos hemos podido dar cuenta? Y este quizás es el mensaje, y damos la cordial bienvenida a la ministra, pero el mensaje al Ejecutivo, que la condición particular de empleo de las Fuerzas Armadas en condición normal constitucional, esto quiere decir sin un estado de excepción, requiere tener precisión del empleo de la fuerza. Para lo cual, si se va a proteger infraestructura crítica, estas fuerzas tienen que estar dentro de un perímetro de infraestructura crítica. Esto significa, al igual como lo es un cuartel hoy en día, donde la munición, la Santa Bárbara, el armamento, lo que se cuida de ese cuartel, el perímetro son los muros del cuartel. Si las personas ingresan y van a tratar de tomar el control de esa Santa Bárbara, el uso de la fuerza no es de legítima defensa ni de defensa de terceros, es defensa del armamento que está en ese lugar. Si uno hace el paralelo con infraestructura crítica, será maquinaria. Y tenemos que tener reglas claras para enfrentar eso. El día de ayer el Ejecutivo ingresó indicaciones que estamos revisando para ver si efectivamente contemplan las reglas especiales para la protección de la infraestructura crítica. Por lo pronto, el proyecto en el cual estamos votando ahora en general no hace, ya lo explicamos incluso en el artículo en donde estamos en conocimiento de que esto requiere un quórum más alto, tenemos que poner el sello de la protección de la infraestructura crítica en condición normal, sin un estado de excepción, donde tiene que existir reglas para que ese uso de la fuerza del Estado, de las armas que tiene el Estado, por medio de las personas que el Estado les entregue el resguardo, siendo uno de ellos probablemente de la Fuerza Armada, sea correcto, esté informado y esto sea así. Por eso iniciamos también este debate profundo, que tenemos que llegar a un acuerdo, pero entendiendo que esto tiene que servir a un sistema, tal como lo señala la señora Proboste, son varias leyes, 3 al menos, en donde esto está involucrado. Habiendo dicho lo anterior, también voto a favor, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces el proyecto en general por 4 votos a favor. Muy bien, muchas gracias. Así se hace. Pasamos entonces al segundo lugar de la tabla, señora secretaria. El siguiente proyecto corresponde a un a un proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la planta de oficiales de la Armada en el escalafón del litoral, correspondiente al boletín 16.619-02. Muchas gracias, señora secretaria. Damos la cordial bienvenida a la señora
ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández, quien está acompañada por el comandante jefe de la Armada, almirante don Juan Andrés Lamasa, el director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, vicealmirante señor Fernando Cabrera, el jefe de la División de Presupuestos y Finanzas, Gianfranco Suil, no sé si está presente. Perdón, ahí está. Le damos la más cordial bienvenida, Gianfranco, al jefe del Departamento Personal de Directemar, capitán de navío Juan Pablo Blipí, a la jefa de la asesoría jurídica del gabinete de la ministra de Defensa, señora Eileen Larraín, al asesor jurídico, señor Luis Correa, que siempre nos está acompañando, y también al asesor legislativo, señor Luis Díaz, que ha preparado también muy bien todo lo que se va a presentar ahora. Habiendo dicho lo anterior, le damos la palabra a la señora ministra de Defensa Nacional en aquellas materias que se puedan señalar. Si hay algo que usted quiere hacerlo en carácter reservado o secreto, podemos hacer una sesión adicional y si no, escuchar lo que usted nos pueda comunicar. Muchas gracias, ministra. Bueno, primero, muy buenas tardes. Saludar a las senadoras y senadores presentes. Agradecer, llegamos más tarde porque hoy se inicia el mes del aire. Entonces, estábamos acompañando a la Fuerza Aérea de Chile en la presentación de inicio del mes del aire con el comandante en jefe General Rodríguez. Por eso le habíamos avisado llegar en este momento para hablar solamente de este proyecto que tiene que ver con el escalafón de oficiales en el litoral, la planta. Si me permite, antes de entrar, tenemos una presentación, nos la tienen para verla. Hace un año más o menos me fue a ver el comandante en jefe de la Armada, que me acompaña el día de hoy por su intermedio, para decirme que hacía tiempo había una preocupación de la necesidad de aumentar la planta de oficiales en el litoral, dadas las tareas y cada vez más tareas que se requieren en la protección de nuestros mares, que no solo tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la fiscalización, con la seguridad, pero también estamos protegiendo los océanos en materia de medioambiental. Y entonces, cada vez son más las tareas y se requiere mayor contingente. La idea es ir presentándoselo y seguramente, si me permite, y usted lo tiene bien, por supuesto, los senadores, porque seguramente el comandante jefe de la Armada podrá también participar. Me comentaba que este es un proyecto que se intentó hace muchos años, 9 años más o menos. 2009. 2009, la primera vez que se planteó la posibilidad de este aumento de la planta, y la verdad es que nunca ocurrió, nunca se presentó el proyecto, y por tanto creemos que es una buena noticia. Y además decir que si bien lo presentamos con el Ejecutivo, lo trabajamos con la Armada, también hay reconocimiento a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, al Senado, disculpe, porque siempre fue una demanda de los propios senadores de estas comisiones y de la comisión de la Cámara. Entonces, creo que es de esos proyectos que que ha sido impulsado transversalmente. Dicho eso, como bien le decía, la idea de este proyecto es aumentar la planta de oficiales de litoral, que es una necesidad urgente, como planteé, y tal vez aquí está por su intermedio el director de la Directemar, sobre todo él podrá dar cuenta de lo que ha significado las tareas, sobre todo en este último año, donde también tenemos escenarios marítimos, ya sea en la protección del medio ambiente a propósito de las zonas protegidas, por ejemplo, que ha sido cada vez más y se requiere tareas también, el tema de la soberanía, como decía, fiscalización, seguridad, necesitamos avanzar en esto. No sé quién está avanzando en la presentación. Es una foto, Aquí está, los nuevos escenarios, como les decía. Bueno, siempre hemos tenido vigilancia en los espacios marítimos y lacustres, protección de la vida humana en el mar, ríos y lagos. Decir eso y reconocer, la Armada ha estado presente en este verano con varios rescates permanentemente. Desde el año pasado hemos tenido mayor demanda de los alcaldes de la zona sur en la protección de los ríos y sobre aquella de los lagos, sobre todo, donde nos han venido a ver pidiendo una mayor presencia obviamente, de la Policía Marítima. Protección del medio ambiente acuático, desarrollos de proyectos de nuevas energías, amenaza a la seguridad y la navegación, como decía, y labores de emergencia portuaria. Es decir, son muchas las tareas, importantes tareas para el país que realiza y por tanto creemos que es vital aumentar la planta. Los objetivos del proyecto, como le decía,
es aumentar la planta de los oficiales del litoral en 125 plazas adicionales de manera gradual en 3 años y flexibilizar la planta de oficiales de línea litoral, fusionando desde Guardia Marina hasta Capitán de Corbeta. Este es un proyecto que tiene un artículo único que permite, obviamente, modificar el artículo número 2 del decreto de fuerza de ley número 1 del año 1998 del Ministerio de Defensa Nacional y tiene 2 artículos transitorios que limita, bueno, uno tiene que ver con los 8 años del uso de las plazas ocupadas en el escalafón del litoral y el segundo tiene que ver como el financiamiento. Por eso le pedimos a Jan que nos acompañara el día de hoy, sabiendo que eso siempre es una preocupación del financiamiento. Esto es un poco lo que ocurre, el desarrollo normal del escalafón del litoral. Como usted sabe, esto es piramidal, usted mejor que nadie lo sabe, senador, y se requiere aumentar eso para tener mayor cantidad de personal. Esto es lo mismo que planteaba. Ah, una cosa que viene anterior. No, esto, está bien. Yo creo que esto tiene un paso previo, que no necesitó ley, que fue la modificación de se hizo un decreto, que lo conversamos también con el almirante, que era el paso previo, que era la fusión de la gente de mar. Es decir, era muy importante porque aquí se requieren no solamente oficiales, sino mayor cantidad de gente de mar y por tanto esa planta se fusionó. Eso fue un decreto que sacamos el año pasado, lo trabajamos cuando el almirante Lamaza me vino a ver por este proyecto. Había que tener un paso previo, que era este decreto que permitía la fusión de la planta. Eso salió el año pasado y por tanto permite que estos 125, que más bien sea la proporción 1:4. Eso lo podrá explicar, que es un oficial con 4 gente de mar en la distribución. Actualmente ahí son 389 oficiales de la planta del litoral. 289, disculpe, se quiere llegar aumentando 125 a 414, donde el primer incremento del primer año son de 33, que ocurre en los grados más altos, es decir, en contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata. Y se produce, como les decía, la fusión de la planta hasta capitán de corbeta. En el segundo año hay un aumento de 36 y en el tercer año, en el segundo año es de teniente primero, estos 36. Y después tenemos un aumento del 56, que es en la planta fusionada, llegando a los 414. Eso, sigamos, porque esto es lo que ya he planteado. Como le decía, esto es un proyecto muy simple, pero muy esperado, que es el aumento del escalafón litoral de oficiales altamente calificados para cumplir las tareas, las exigentes tareas que permanentemente tiene la Armada, sobre todo ahora que hay una preocupación permanente en lo que tiene que ver con nuestra soberanía y tarea, y por tanto creo que esa es la mayor justificación de un proyecto que es sencillo, pero es extremadamente importante. Respecto al financiamiento que está, que un tema, está ahí, tenemos un informe financiero, pero también está ya, si permiten los senadores, para que explique bien cómo se va a financiar el proyecto. Por supuesto, ideal escuchar. Y para terminar, disculpe, esto fue parte de un acuerdo a propósito de la ley de presupuesto, por eso yo hacía un reconocimiento también a siempre la preocupación que ha existido por parte de los senadores y de la comisión respecto a este tema. Muchas gracias, señora ministra. Le damos la palabra al jefe de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría para la Fuerza Armada, señor Gianfranco Suil.
oficiales de la Armada en el escalafón litoral. Creo que es importante mencionar al menos dos elementos, ¿cierto? Uno que tiene que ver con un financiamiento planificado de lo que es 7 años, ¿sí? Que se estima en régimen alcance alrededor de los 4.800 millones de pesos. Esos 4.800 millones que están en régimen son financiados principalmente en un 75% por cada una de las leyes de presupuesto que van a ir cubriendo las necesidades que tiene el servicio, y también cerca de 1.023 millones asociados ya al funcionamiento propio que tiene la institución, la Armada de Chile, en lo que se refiere a los movimientos tanto de retiro, ¿cierto?, en cada uno de esos escalafones, como también de los ingresos. En la medida que se va gestionando eso, también hay una utilización y una eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la institución. El resto, que son los 3.053 millones de pesos, son mayor aporte fiscal, que esto ya está coordinado desde luego con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, que permita irlo abordando año a año. Como pueden visualizar en el informe financiero, desde el año 1, con 207 millones de pesos, hasta llegar al año 7 con 4.899 millones de pesos. En ese sentido, todos los recursos que están asociados, ya sea al gasto mayor en personal, como también en alimentación, servicios básicos y también habitabilidad y vivienda, ¿sí? Todo eso está cubierto y explorado y coordinado de forma anticipada con el Ministerio de Hacienda. Así que quedo obviamente atento a cualquier duda en específico que tenga. Perfecto, muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Me permite, presidente, además, porque es bueno, ¿por qué 125? Yo creo que es bueno ahí, tal vez, se puede el comandante jefe de la Armada, porque esta es una cifra que no sale del Ministerio de Defensa, sino que tiene que ver con justamente la planificación que tiene la Armada. Entonces quería también aclarar eso. Muchas gracias, ministra. A continuación le damos la palabra al señor comandante jefe de la Armada, almirante señor Juan Andrés Lamazza, y posteriormente le daremos al señor director del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Almirante Lamazza tiene la palabra. Gracias, presidente, ministra, por su intermedio. Saludar a los señores senadores y señoras senadoras. Muchas gracias por estar aquí hoy día y partiendo el año legislativo con esto, que es un proyecto de ley anhelado hace muchos años, como dijo la ministra, del año 2009 partió. Y yo aquí por eso que estaba viendo otros antecedentes, porque también vamos a llevar en forma paralela, yo lo anuncié en la reunión del COSENA, que en el fondo es un fondo de capacidades estratégicas marítimas para poder financiar, porque una cosa es el personal que estamos viendo hoy día, pero también vamos a ingresar una modificación, yo la conversé con la ministra, ya se le elevamos el día de hoy, que es una modificación a la ley de navegación para poder, con los recursos que recauda la Directemar, financiar la otra pata que necesitamos, que es el tema material e infraestructura del Directemar. Pero eso, y eso aquí estaba viendo cómo ha ido incrementando, cómo se han ido incrementando las tareas. El año 2022 nosotros tuvimos que hacer 46 detenciones por orden judicial, el año 2023 un 78, o sea, hubo un 70% de aumento. Infracciones, Juzgado Civil y Fiscalía Marítima, de 622 al año 2023, 2.769. 345% tuvimos que tener gente en la calle para poder fiscalizar y infracción. Y controles de identidad de 6.100 aumentamos a 10.700, son 76%. Eso nos da una muestra clara de que ya con la gente que tiene la Directemar, la dotación armada son alrededor de 25.000 personas, la Directemar son 2.810 personas. O sea, de las 25.000 que tiene la institución, el escalafón del litoral son 2.800 para hacer todas las tareas de policía marítima desde el límite norte, ¿no es cierto?, en nuestro país hasta la Antártica. En relación a lo que dijo la ministra también, esto, cuando yo me recibí, vi la necesidad de volver a impulsar este proyecto que había quedado durmiendo, y a raíz de la comisión mixta de presupuesto, la subcomisión mixta de presupuesto del año 2022, el senador Galilea nos dijo, oye, ¿qué pasa con la policía marítima? Y ahí empezó, y ya había yo elevado a la ministra recientemente ese proyecto y nos comprometimos a sacarlo a la brevedad. Prácticamente pasó un año en las reuniones con la DIPRES, con Hacienda, Ministerio, y finalmente llegamos a esto. ¿Por qué 125? 125 son los oficiales donde el aumento parte por un almirante más del escalafón del litoral. En este minuto los litorales, la especialidad litoral tiene 2 almirantes. De los 2 almirantes, para que pueda tener 2 almirantes escalafón, yo tengo que prestarle un almirante del escalafón ejecutivo. O sea, hay un almirante ejecutivo que no lo puedo ascender
un capitán de navío porque le tengo un cupo prestado, que son los 2 almirantes que dirigen después del directemar, del almirante Cabrera, que es el director general, tiene 2 grandes direcciones, que es la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas y la Dirección de Intereses Marítimos. Esas dos grandes direcciones las dirige un contraalmirante litoral que es especialista en la materia. Entonces, parte de estos 125, un almirante, 10 capitanes de navío, 6 capitanes de fragata, y se va desgranando, ¿no es cierto?, en los distintos grados hasta llegar a un cierto número de guardiamarinas. Porque si nosotros metiéramos los 125 guardiamarinas por la base, llegaría un minuto en que esos 125 guardiamarinas no podrían ascender, porque no tienen cupos en el escalafón. Entonces, esto lo hacemos piramidal, lo distribuimos en forma lógica, y después también nos dimos cuenta que efectivamente el proyecto inicial solo tenía contemplado oficiales. Y ahí se nos prendieron las alarmas, le dije a la ministra, pero no necesitamos de un proyecto de ley para incrementar la planta, porque el PASA que es un guarismo que usamos nosotros en la Dirección General del Personal, que es la satisfacción de la planta de gente de mar de la institución. Nosotros teníamos el escalafón de gente de mar, la planta la teníamos satisfecha en un 86%. Eso significa que teníamos espacio para poder tener más gente de mar sin tener la necesidad de incrementar por ley esas plazas. ¿Y cómo lo hicimos? Nos dimos cuenta que la fórmula era presentarle a la ministra para la firma del presidente de la República de un decreto supremo que nos permitiera fusionar. Por eso que la ministra habla de la planta fusionada. Fusionamos la planta de gente de mar y ahora los 17.000 y tantos que son gente de mar están todos entre el grado de marinero y sargento segundo, todos fusionados. O sea, da lo mismo si tengo un marinero y 25 sargentos porque hay trasvasije de uno al otro lado. Y con eso se nos solucionó el problema. Y eso lo hicimos oportunamente antes de que nosotros tuviéramos que sesionar en la Junta Calificadora, con lo cual el año pasado ya nos permitió poder tener la facultad de echar menos gente de la institución, que es lo que nos produce año a año este tema piramidal, que en el mes de agosto tenemos que sesionar la Junta Calificadora y empezar a desprendernos de gente que es muy valiosa. Entonces, el año pasado, ya el escalafón del litoral tuvo un impacto bastante menor porque nosotros no tuvimos la necesidad de echar tanta gente de ese escalafón. No así los oficiales, porque teníamos la esperanza de que saliera antes de fin de año, no se pudo, y por eso que la importancia de que este proyecto al principio de años pudiera salir, ojalá antes de mayo nosotros pudiéramos tener, porque ya en junio yo tengo que presentarle a la ministra las cuotas para la próxima Junta Calificadora. Eso significa que si este año sale, el escalafón del litoral prácticamente este año ya comenzaría a aumentar esos 125, como lo explicaba la ministra, que es por la parte superior. Y si también está aprobado el proyecto, nos va a permitir, para la generación que va a ingresar el año 2025 a la Escuela Naval, también poder hacer un concurso especial y poder ingresar más cadetes a la Escuela Naval a la especialidad litoral. Con respecto al financiamiento de este año, como lo decía Jan Suil, en el fondo hay también un acuerdo con la DIPRES. Nosotros, en la medida que se va retirando gente de acuerdo a las estadísticas que llevamos y que manejamos, este año que son alrededor de 122 millones de pesos en su título 21, eso lo va a financiar íntegramente la institución. O sea, el próximo año, al aprobarse el proyecto, nosotros este año ya dejamos en el proceso de calificación del año pasado, dejamos 4 capitanes de fragata y un almirante listos para ascender. O sea, si el proyecto se aprueba mañana, yo lo puedo ascender pasado mañana. O sea, porque tengo los recursos y tengo las plazas. Y lo otro que es interesante, que también lo dijo la ministra, de que no va a haber un trasvasije, que eso quedó explícito en el proyecto, que no va a haber un trasvasije, a pesar de que, ¿no es cierto?, se van a aprobar 125 cupos más para el escalafón del litoral. Nosotros tenemos la facultad también de poder prestarnos cupos de plazas de un escalafón a otro. Entonces, esto significa que si yo tengo las plazas disponibles del escalafón del litoral, hay un compromiso que nosotros no las vamos a usar para ascender gente de otros escalafones. O sea, por eso que en régimen, a contar del próximo año, debiera en la dirección de presupuesto, cuando hagamos el presupuesto institucional, empezar año a año a asignarnos los recursos para pagar el sueldo básicamente a
a la cantidad de gente que tenemos considerado que vaya entrando. Así que eso sería en líneas generales, ministra y señor presidente, lo que podría aportar. No sé si tienen alguna consulta. Estamos dispuestos aquí con el almirante Cabrera a contestarlas. ¿Dónde básicamente vamos a centrar los esfuerzos? Donde, como también dijo la ministra, estos 125 oficiales, básicamente el esfuerzo lo vamos a centrar en las zonas navales, donde la gente nos está pidiendo mayor cantidad de presencia policial. La primera zona naval, que es la más grande, que es que va desde Caldera por el norte, Chañaral, hasta Pichilemu por el sur, esta se lleva alrededor del 40% de la planta, de esto que estamos proponiendo. El otro se va a la quinta zona naval, Puerto Montt, que Puerto Montt también es una zona eminentemente marítima que necesita mucha cantidad de gente para poder fiscalizar. La segunda zona naval, que es Talcahuano, la cuarta zona naval, que es Iquique, y la tercera zona naval, que es Punta Arenas. Y en la medida que vayan ascendiendo, porque también estaba la inquietud de cómo los vamos a ir distribuyendo. O sea, en la medida que van saliendo los jóvenes, son los que están en la calle. Esos son los que vamos a tener básicamente disponibles para poder hacer labores de policía marítima en terreno. Y en la medida que van creciendo, esos que van creciendo van ocupando cargos directivos, ¿no es cierto?, técnicos, y que son los que van llevando el sostenimiento de la Directemar. Así que, y 125, que también lo nombró la ministra, cuando nos dimos cuenta de por qué 125, dije, bueno, pongámosle un número donde justifiquemos, y por eso que nosotros hablamos de la fusión de la planta. Lo que vamos a lograr y lo que queremos en el corto plazo es aumentar en la planta de gente de mar 500 personas. O sea, la planta litoral se vería incrementada de aquí a los próximos 6 o 7 años en 625 personas, 125 oficiales y 500 gente de mar por el otro. Y conceptualmente, cuando lo diseñamos, dijimos, ¿por qué 500? No nos salió del hígado, es porque en el fondo conformamos 125 patrullas. Una patrulla la tenemos estipulada, que es un oficial a cargo de 4 gente de mar. Esos son los que salen normalmente. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y el alcalde de Pichilemu, me acuerdo que fue a hablar conmigo la otra vez, me dijo que quería que le mandáramos más gente. Bueno, si tenemos esto, le vamos a poder mandar a usted 2 patrullas, orgánico, o una patrulla, un oficial y 4 gente más. O sea, vamos a poder hacer una distribución orgánica de la gente también, y no te mando 2, te mando 1, no. O sea, en el fondo son 125 patrullas lo que nosotros aspiramos. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés Lamasa. Vamos a dejar al Directemar para las preguntas, de tal forma de ofrecer la palabra a las senadoras y senadores de la comisión. Se ofrece la palabra. Senador Cruz Coque. Muchas gracias. Primero, ministra, saludarla, almirante, al director de Directamar y a las personas que nos acompañan. Uno ve que acá, mirando el informe financiero, uno dice, ok, me parece que está plenamente justificado, y me imagino que la labor policial requiere de más personas, y obviamente de personas que manden también a los equipos. Por el sistema que ustedes tienen y que se ha aplicado acá, es difícil que las personas asciendan y que tengan finalmente personas capacitadas a cargo. Esto implica que son personas que van a ir ascendiendo los puestos y no llamar a personas en retiro. Ok. Y al año, mi pregunta es qué sucede al año 7, porque se entiende también que parte del aporte fiscal está de alguna forma subsidiada por el fondo que tienen ustedes y que lo manejan. Pero a partir del año 7, ¿se va a mantener entonces este grupo de 125 personas y no va a haber nuevamente, porque en general lo que suele pasar es que las necesidades también van aumentando, y las dotaciones tienen un cierto presupuesto y cuestan algo, y yo veo que esos 4.873 en régimen, que vienen además subsidiados por el fondo que ustedes tienen, en la práctica ese subsidio se va a mantener a partir del año 8, por decirlo así, o se va a requerir más gente, porque naturalmente uno puede planear hasta el 7º año, pero de ahí en adelante probablemente van a venir nuevas necesidades. Esa es mi pregunta, y me parece bastante claro en términos generales el problema que se enfrenta y la necesidad de que este proyecto también salga adelante.
Muchas gracias, senador Muchas gracias. Cuscoque. Vamos a seguir con un par de preguntas más. No sé, senadora Proboste primero, senadora Araya después. Bueno, muchas gracias, presidente. Volver a saludar a la ministra, al almirante, al director, al equipo de tanto del Ministerio de Defensa como de la Armada. Este era un proyecto largamente esperado. Lo habíamos conversado incluso no solo aquí en la comisión, había tenido la posibilidad de conversarlo personalmente con el almirante de la MAS hace algún tiempo atrás y con el propio director de la Directemar. Cuando uno mira la situación en la que hoy se encuentra el territorio y particularmente el territorio marítimo, necesitamos dotar de más herramientas, de más tecnología, pero también de un mayor personal a la Directemar en cada uno de nuestros territorios. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, nos encantaría que lo votáramos rápidamente y que además pasáramos a conversar algunos otros temas que también son estratégicos para el país, entendiendo la situación compleja que hoy se vive en el Canal de Panamá, cómo se está evaluando respecto de la situación de Punta Arenas, cómo está mirando la Armada o la Directemar, la agenda de Asia-Pacífico, particularmente las amenazas, las oportunidades, porque creo que los ajustes a esta dotación tienen que estar también aparejados de las oportunidades que tenemos, pero también de las amenazas que existen. Entonces creo que hoy día, frente a situaciones que estamos viendo muy complejas en el país, en el planeta, es muy importante que nos organicemos y que además dotemos con oportunidad no solo de más recursos humanos que son importantes, sino también que avancemos en todo el apoyo tecnológico y herramientas a la Policía Marítima en el territorio. Entonces, yo junto con manifestar mi satisfacción porque por fin llega este proyecto y bueno, claro, la ministra lo dijo, el almirante también me lo comentó hace algún tiempo. Este era un proyecto que se había conversado con varias administraciones, siempre estaban a punto, algo sucedía, iba quedando para los últimos meses de las administraciones anteriores y yo espero que el gobierno con posterioridad a esta votación le coloque suma urgencia de manera de que podamos rápidamente colocar y disponibilizar estos temas administrativos para poder resolver también y dar mayor tranquilidad y tener una mayor dotación en los territorios. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Senadora Araya tiene la palabra y después le damos la palabra a la ministra Contejefe, al director. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestro invitado y señalar que voy a apoyar este proyecto. Pero quiero hacer una consulta porque al pasar el comandante en jefe, algo mencionó la distribución de personal que iba a haber. Me gustaría conocer un poco más el detalle de esta distribución porque para nadie es un misterio que hoy día la Policía Marítima adquirió un rol mucho más relevante que el que tenía probablemente hace 5 años atrás, porque hace 5 años atrás era más bien algo de custodia de puertos, pero hoy día producto de las nuevas actividades criminales, especialmente crimen organizado, esto se ha afectado fuertemente algunos puntos del país, concretamente la zona norte. O sea, no es un misterio, lo hemos conversado largamente con personal militar de la Policía de Investigaciones, con la misma gente de la Armada, que producto de la mayor presencia militar que tenemos hoy día en frontera, los narcotraficantes van a buscar otros puntos de ingreso. Y en eso hay una vulnerabilidad que se produce también por el borde costero, dado lo extenso que es la cuarta zona naval. Yo he estado en reunión con el gobernador marítimo de Antofagasta, con gente del personal de Mejillones, Tocopilla, y hay una falta de dotación evidente en la zona. El caso, por ejemplo, la comuna de Mejillones, estuvo con el alcalde Marcelino Carvajal hace un par de semanas atrás, tiene una gran preocupación porque el megapuerto de Mejillones va probablemente a duplicar, a triplicar su nivel de carga en el transcurso de este año, lo que significa una mayor cantidad de barcos, mayor personas circulando por Mejillones, y no trae aparejado por parte de los servicios públicos, como son Armadas, Carabineros y la PDI, una mayor presencia policial para cubrir estas nuevas necesidades. Lo mismo va a ocurrir con el puerto de Antofagasta, ahora que los argentinos acaban de suscribir un convenio con la EPA para poder sacar los embarques de litio por el puerto de Antofagasta, que también es mayor, va a haber un mayor uso de los puertos locales. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver que nos pudieran dar un mayor detalle de cómo se va a distribuir esto, reconsiderar de poder dotar de mayor dotación a la cuarta zona naval.
Lo segundo, esto es un tema para el Ejecutivo, porque además del personal, nosotros tenemos un problema serio y lo hemos planteado de habitabilidad de la gente que está en Antofagasta. O sea, hoy día están en condiciones que son bastante paupérrimas, ministra, y se necesita de una vez por todas un esfuerzo en serio por parte del Ejecutivo de poder construir habitabilidad. En la última gran obra de habitabilidad se debe haber hecho mediados de los 90, cuando fue en el sector de la Coviefia que se construyeron las últimas torres. Pero hoy día no se han vuelto a construir nuevas viviendas fiscales. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos para retener el personal de fuerzas de orden y seguridad en la zona tiene que ver con el costo de vida, porque no tienen dónde vivir. Muchos de ellos tienen de policía, esto se le da en Carabineros, la PDI, Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería y la Armada también. Entonces uno no puede pretender que el personal que está recién llegando llegue a las condiciones en las que está llegando a vivir en Antofagasta, que no son condiciones que no son las dignas para personas que tienen que cumplir estos servicios. Entonces en esto pedirle que se pueda considerar un tema que en algún minuto se habló en el gobierno de la presidenta Bachelet, que era volver a construir un barrio de viviendas para funcionarios de la Fuerza de Orden y Seguridad, porque hoy día yo creo que no sacamos nada con decir, mire, los vamos a llevar a vivir a cualquier parte de la ciudad, sabiendo los problemas que tenemos de delincuencia en ciertas zonas de Antofagasta. Entonces, en esto hay también, junto con el aumento personal, que ojalá se pueda considerar, pues entiendo que la Armada tenía un proyecto de habitabilidad en Antofagasta, darle prioridad a este proyecto, pensando también en que va a llegar más personal y tienen que llegar en condiciones dignas para poder cumplir sus funciones. Dicho eso, presidente, yo voy a apoyar entusiastamente este proyecto. Muchas gracias, señora Araya. Se le ofrece la palabra a la señora ministra de Defensa Nacional y después podrán intervenir Juan de Jefe directamente. Sí, varios temas. Obviamente yo creo que cuando me habló el almirante Lamasza de este proyecto, creí que era un gran proyecto. Y además, después de conversarlo más con los senadores, senadoras, y también tengo que decirlo con los diputados, uno se da cuenta que era un anhelo, teniendo en cuenta lo que, a propósito de lo que se ha planteado, de cómo ha cambiado en los últimos años y las tareas que se han sumado. Este proyecto se le va a poner suma urgencia por su intermedio a la senadora. Nosotros quisimos partir hoy con ustedes, pero creo que es un proyecto que necesita urgencia, por lo mismo que planteaba el almirante Lamasza. Se requiere, ojalá, tener a la brevedad las 125 patrullas, por lo mismo que han planteado los senadores, y creemos que eso es vital. Dicho eso, en el caso de la habitabilidad, los proyectos son separados, no entran en el presupuesto de defensa. Nosotros ya estamos trabajando varios proyectos con las distintas ramas. Obviamente ahí, y tal vez no, el almirante se podrá extender eso, porque cada rama ve dónde necesita una mayor urgencia respecto a los proyectos de habitabilidad. Es parte de la mesa de trabajo que además hemos tenido con bienes nacionales permanentemente, donde participan las ramas con bienes nacionales y buscando la posibilidad de distintos proyectos. Entonces, creo que va a ser importante ahí lo que tenga que decir el almirante. No entra en nuestro presupuesto. En eso no tenemos presupuesto del Ministerio de Defensa, pero sí estamos apoyando, y yo creo que es muy importante la habitabilidad. Se me lo planteado también al Ministerio de Vivienda. Es decir, a propósito de algunos proyectos que también tiene la Fuerza Aérea respecto de la habitabilidad de su gente, de la importancia y por qué no puede ser en cualquier lugar. Porque a veces dicen, ¿por qué tenemos villas específicas para el personal de la Fuerza Armada? Yo no me puedo referir a lo que pasa con las policías, eso ya le toca a Interior, no tengo mayor antecedente, pero respecto al personal de la Fuerza Armada, y le hemos explicado la importancia de que ello ocurra. Personas que se trasladan permanentemente a lo largo de Chile, personas, cuando uno ve la historia, han estado en el norte, han estado en el sur, han estado en la zona central, por tanto tienen un desplazamiento con la familia que es permanente. Entonces, esa habitabilidad también tiene que ver en función a las tareas que realizan permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Soy Juan de Jefe de la Armada. Presidente, por su intermedio, al senador Cruzco, que contestarle que el octavo año, cuando entra en régimen, entra el presupuesto, 4.000 y tantos millones que dice ahí, ese entra por el presupuesto de la nación. O sea, cuando nosotros vamos a presentar el presupuesto, vamos a tener en el octavo año 125 oficiales más y 500 personas más de gente más. Por lo tanto, el fisco me va a tener que poner los 4.000 y tantos millones. El compromiso institucional es que solo este año nosotros nos ponemos con los 122 millones para poder, porque como no se aprobó en el proyecto de ley, este proyecto de ley no se aprobó el año pasado, este año ya estamos en el régimen y ya nos entregaron los recursos para poder operar este año. Por lo tanto, si este proyecto ve la luz este año, nosotros vamos a poder ascender 4 capitanes de fragata y un contraalmirante. ¿Y cómo lo financiamos?
con los recursos que se generan en la medida que se va retirando gente, que eso tenemos una estadística que ocurre. Por eso que nosotros le dijimos a la DIPRE, este año nosotros nos hacemos cargo con tal de que el proyecto salga y no tener que esperar un año más. Con respecto a la senadora Proboste, senadora, nosotros el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes, Punta Arenas, es un tema que lo venimos siguiendo hace bastante tiempo con bastante preocupación, porque hemos visto un interés mundial de lo que está pasando, sobre todo en esa vía estratégica que comunica los dos océanos, que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, el Estrecho de Magallanes. Ha habido mayor presencia de los norteamericanos, ha habido mayor presencia de los iraníes, ha habido mayor presencia de los chinos, ha habido, ha habido un gran tráfico en el Estrecho de Magallanes que se ha ido incrementando en el último tiempo y en el ámbito mercante también. Eso da cuenta que nosotros en el tema pilotaje, por ejemplo, los pilotos que realizan los cruces de los buques por los canales australes nuestros, en general, son 18 viajes al año que hace un práctico. En el último año hemos tenido entre 23 y 24 pilotajes. Eso implica porque los buques, al no cruzar por el Canal de Panamá, están tomando la opción de irse por el sur, a pesar de que los costos se encarecen, pero tienen que quedar en una lista de espera. Ya no está corriendo la lista de espera, aunque uno pague en Panamá. Y también se han disminuido los tonelajes por el tema que ellos tienen por el problema del agua, que cuando el Canal de Panamá se llena con el lago Gatún y si no llueve, no tienen cómo llenar las esclusas y ahí tienen el precio. Eso es lo que está pasando. Entonces, también vemos un interés por todo lo que está pasando con el litio en el caso del norte y el hidrógeno verde en Punta Arenas. Entonces, nosotros en estas patrullas y en esto también vemos que va a haber un incremento de la autoridad marítima, de labores de la autoridad marítima del área Punta Arenas. Punta Arenas, Estrecho Magallanes, Primera Angostura y todo lo que implica. Y eso significa que probablemente ya estamos trabajando, vamos a tener que habilitar nuevas capitanías de puertos, control de los terminales portuarios. Entonces, todo eso va amarrado y efectivamente nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca. También vemos, por ejemplo, que también se lo hemos planteado a la ministra y por ejemplo, en la extensa costa de la 8ª región, la última capitanía de puerto que nosotros tenemos en la 8ª región es la capitanía de puerto de Lebu. Y la siguiente capitanía de puerto que sigue hacia el sur es la capitanía de Puerto Saavedra. O sea, casi 400, 850 kilómetros entre una y otra, con una extensa costa bien agreste. Y yo le planteé a la ministra, le dije, ministra, nosotros estamos en condiciones, si el Estado nos requiere, de poder poner, por ejemplo, una capitanía de puerto en Tirúa. Tirúa hay una caleta de pescadores donde cuando nosotros ingresamos con los estados de excepción al área de Arauco, era una zona prácticamente que estaba bien dejada de la mano de Dios, en el sentido que había poca fiscalización. Nosotros hemos incrementado los patrullajes, estamos buscando un terreno donde poder instalar una capitanía de puerto en Tirúa. Así que en ese sentido estamos tratando de copar todos los espacios que con los medios humanos y materiales nos podemos. Y al senador Araya, en el fondo, en la distribución de la gente, efectivamente tenemos un cuadro donde para el caso de Antofagasta, la 4ª zona de Antofagasta, tenemos prácticamente 15 personas de las 125, o sea, más del 10% se va para la 4ª zona naval, porque efectivamente nosotros nos hemos dado cuenta. Y Mejillones, que también en Mejillones lo que va a pasar con Punta Arenas también va a pasar con Mejillones. Y hemos conversado con el alcalde. Yo conversé con Marcelino Carvajal y le dije, alcalde, ¿le gusta la capitanía de puerto que tenemos ahora? Que no podemos crecer porque es un monumento histórico. Le dije, oiga, consígame un terreno y yo se la cambio. Me construye usted una capitanía de puerto nueva y yo me voy un poco más cerca del puerto para crecer, porque también hay un tema que cuando me lo han planteado los alcaldes todos quieren más gente, pero tampoco tenemos en las dependencias que tenemos, la infraestructura para poder tener más gente. Entonces, Antofagasta, qué bueno que tocó usted el tema, porque Antofagasta es un tema que para nosotros es bien crítico, sobre todo porque en el último tiempo, hemos tenido que hacer algo que no es de mi agrado, que es mandar gente soltera. Y nos estamos dando cuenta, porque no tenemos casa fiscal, y que es el tema que usted tocó. Y nos hemos dado cuenta que mandar gente soltera a Antofagasta nos trae otro problema. Entonces, efectivamente, estamos en una disyuntiva. Por eso, entonces, estamos en una disyuntiva. Nosotros estamos llevando adelante proyectos de habitabilidad
en este momento tenemos por el proyecto a través que corren por el ministerio, el proyecto Moralea en Puerto Montt, el proyecto Rendich en Talcahuano, tenemos proyectos que... Y este proyecto que vamos a proponer a la brevedad, que yo espero que ingrese durante este año, que es el proyecto de modificar la ley de navegación, esos recursos de la ley de navegación nos van a poder permitir en aquellas áreas del ámbito marítimo poder construir habitabilidad que tenemos. En Antofagasta tenemos el terreno, pero no podemos construir porque no tengo la plata. Entonces, esta plata que llega por la ley de navegación, efectivamente podríamos infraestructura, capitanías de puertos, gobernaciones marítimas, habitabilidad, tecnología, vehículos. Entonces, eso es el próximo proyecto que yo espero durante este año venir a presentar aquí, presidente. Muchas gracias, señor Conte, jefe de la Armada. Creo que ha quedado muy bien explicado todo. Si es así, ¿les parece? Le vamos a solicitar a la ministra, tiene la palabra. Disculpe, senador presidente, lo que dijo a propósito de una consulta que hizo la senadora Proboste por su intermedio, nuevamente ofrecer, la palabra es bueno, sí, ofrecer, el ENCO siempre ha estado disponible para una sesión allá, secreta, donde poder conversar a propósito de los distintos temas internacionales, de cómo los vemos. Entonces, en algún momento, cuando ustedes tengan la disposición, hablamos con el almirante Nisman para esa presentación. Nuevamente se hace allá por los resguardos que requiere, pero siempre ha estado a esa disposición. Muchas gracias, ministra. Haremos una sesión amplia invitando a todos quienes han sido parte de la Comisión de Defensa para que puedan participar. Habiéndose aclarado, creo, todas las dudas, si nadie tiene ninguna más, señora secretaria, en votación. Señor presidente, previamente, este es un proyecto de artículo único y a pesar que tiene dos disposiciones transitorias, la Secretaría entiende que sigue siendo un proyecto de artículo único porque es como un complemento indispensable, están directamente relacionadas, tampoco hay mucho más que pueda hacer de iniciativa parlamentaria, así que si la comisión así lo estima, podría discutirse y votarse en general y en particular a la vez y enviarlo inmediatamente porque tiene trámite a la Comisión de Hacienda en su caso. Muchas gracias, señora secretaria. Si les parece, lo votamos en general en particular. Muy bien. Se somete a votación en particular y en Sí, general. lo otro que el artículo primero transitorio dice durante los 8 años contados desde la publicación de la presente ley, no se podrá hacer uso de las plazas no ocupadas en el escalafón del litoral y sigue el artículo. La Secretaría entiende que durante los 8 años siguientes contados de la publicación de la ley, ¿no? O durante 8 años contados desde la publicación de la ley. Si el comandante jefe de la Armada lo puede señalar en la Cámara. Sí, si me permite, señor presidente, lo que pasa es que en el fondo el compromiso es que, como lo expliqué anteriormente, es que no vamos a usar en estos 8 años que demoraría en completarse los 125, lo que me sobran de esos cupos, porque este año me van a sobrar 121, si yo haciendo 4. Me sobran 121. Entonces yo podría decir, bueno, entonces asentamos 121 oficiales ejecutivos. No lo puedo usar, porque y ese es el compromiso. Y a contar del 8º año, se supone que voy a tener los 125 plazas de escalafón litoral cumplidas, por lo tanto no voy a necesitar préstamo de plazas de un lado a otro. Muy bien, hay que aclarar la duda de la Secretaría. Señora secretaria, ¿algo más? No, presidente. En consecuencia, el señor presidente pone en general y en particular en votación el proyecto de ley. Senador Macaya. Senador Cruzcoque. Senadora Araya. Senadora Proboste. A favor. Señor presidente. Antes voy a hacer un pequeño punto político. Este es un acuerdo que se cumplió y quiero dar testimonio porque es parte de lo que se discutió en la ley de presupuesto que se ingresara en enero. Por eso no hubo tanta ceremonia, pero sí esperamos que se tramite ahora de forma rápida para que la ceremonia la tengamos en Valparaíso, frente al mar, con toda esta gente. En atención a lo anterior, voto a favor, señor secretario. Muy bien, queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley por 5 votos a favor. Aprobado entonces, habiéndose cumplido la tabla del día, se levanta la sesión. A las 15 horas nos volvemos a convocar. Muchas gracias. Comisión Unida, Seguridad y Defensa. Recording stopped. Sí.